próximo 1 de julio la seguridad de los capitalinos estará garantizada para ejercer un voto libre. Veamos. El Instituto Electoral de la Ciudad de México dio a conocer que tiene un convenio con el C5, por medio del cual se monitorean todos los brigadistas que están en las calles, así como las candidaturas registradas. La Secretaría de Seguridad Pública Capitalina apoya salvaguardando su seguridad. Para efecto de salvaguardar la seguridad de ellos con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública. Y sí, desde luego también estamos emitiendo protocolos de seguridad de actuación para efecto de que si una candidatura se siente en riesgo con motivo de sus campañas, pueda pedirnos el apoyo para que nosotros seamos el intermediario para que la Secretaría de Seguridad Pública les ofrezca todas las garantías en seguridad. El instituto también revisó el informe sobre las medidas de neutralidad. El documento hace un balance sobre qué dependencias ya presentaron los programas sociales con padrón de beneficiarios y con las reglas de operación para determinar si se trata de programas válidos o que puedan tener incidencia en el proceso electoral. No, ya todos presentaron, se les hizo 2 requerimientos, en uno de ellos incluso se les culminó que si no lo presentaban, se tendrían presuntivamente programas que pudieran violar el principio de equidad y neutralidad y se iban a suspender, pero ya todos presentaron las delegaciones. Por otro lado, 28.616 ciudadanas y ciudadanos de la capital se inscribieron en la lista nominal de electores residentes en el extranjero para poder emitir su voto desde el exterior en la elección de la jefatura de gobierno este 1 de julio. En las imágenes Andrés Brito, Saray Mariscal, 21 Noticias.